Apocalipsis capítulo 20. Nos ponemos de pie para leerlo, hermanos. Vamos a leer hasta el final, el versículo 15. Y dice así: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pueden tomar asiento. Este pasaje contiene los primeros 6 versículos que son unos de los pasajes más controversiales de la Escritura, de toda la Biblia. Porque a través de la historia de la iglesia, 2000 años, ha habido diferentes maneras de interpretar este concepto de estos 1000 años que aquí menciona el apóstol Juan, que vio en su visión. Nosotros no queremos especular, no queremos decir, miren, esta es la correcta, porque si gente mucho más capaz y mucho más sabia que nosotros no se han podido poner de acuerdo, no han podido interpretar esto, quiere decir que el Señor no nos lo dio abierto de tal forma que nosotros podamos entender qué significa. Acuérdense que estamos hablando de un libro profético, apocalíptico, simbólico. Esos 1000 años son un símbolo de algo. El problema está en saber exactamente qué es a lo que se está refiriendo. Nosotros
Escuché o leí de un erudito que dijo, la verdad de las cosas es que tenemos que tratar con respeto todas las diferentes posturas acerca de este milenio. Y dice, la verdad de las cosas es llegar con una expectativa a esos días y ver quién de todos tenía la razón, o si es que todos estaban mal y nadie tenía la razón. Que lo más probable es que así sea, ¿verdad? Pero nosotros estamos buscando las cosas que son claras de la visión simbólica y que a nosotros nos pueden ayudar y nos pueden definir cuál es el propósito para el cual el Señor escribió esto. ¿Ok? Entonces, no sé por qué se me está cayendo. Quiero ahorita explicarles un poquito, nomás para que aclaremos y pueda yo desarrollar todo el capítulo. Quiero explicarles un poquito las tres posturas principales, hay más, pero las tres posturas principales de la interpretación de estos primeros 6 versículos. Okay, aquí se menciona el reinado de Cristo por 1000 años en compañía de los santos resucitados. Okay. Durante este reinado, Satanás dice que es atado y echado fuera al punto que es impedido que engañe a las naciones. Y eso implicaría entonces que si Satanás es atado, entonces el evangelio tiene oportunidad para prosperar durante ese periodo. Ahora, no está tan fácil la cosa como parece, ¿okay? Porque luego esta visión hay que concordarla con el resto de la Escritura, y ahí es donde nos metemos en problemas, ahí es donde se vuelve difícil, porque no hay en toda la Biblia, más que aquí, esta referencia. O sea, ni Jesús ni los apóstoles lo mencionaron. Entonces, ¿cómo no tenemos manera nosotros de interpretar el milenio? Porque no hay nada en la Escritura que lo defina, ni siquiera Daniel o Ezequiel, que fueron profetas apocalípticos que trajeron una visión similar acerca del juicio de las naciones. Espérame tantito. Bien, entonces son tres perspectivas. La primera de ellas, y preparamos aquí unas transparencias para que las conocieran, ¿okay? Simplemente para que las conozcan. Ahorita les vamos a decir cómo le vamos a hacer para nosotros interpretar el pasaje. La primera de ellas es el premilenialismo. ¿Okay? El premilenialismo enseña que Cristo va a regresar antes de que suceda el milenio, por eso se llama premilenio. O sea que Cristo va a venir una segunda vez a la tierra, viene de nuevo al inicio del milenio y va a reinar en la tierra. ¿Okay? Va a reinar junto con sus santos, por lo tanto viene lo que le está llamando aquí la primera resurrección, que es una resurrección física, ¿okay? O sea, se levantan de los muertos los santos, los decapitados, los testigos, los mártires, se levantan y vienen a reinar junto con Cristo por 1000 años. Ahora el problema es, si viene Jesús y viene a reinar, ¿en dónde va a reinar? Entonces la gente toma de ahí algunas interpretaciones del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, y dice, no, se va a reconstruir el templo y Cristo va a ir a colocarse físicamente en el templo en Jerusalén y desde ahí va a reinar. Obviamente tendría que haber habido ahí pues alguna manera de resolver el conflicto, ¿verdad?, entre los judíos, la iglesia cristiana y la iglesia musulmana que están en Jerusalén ahorita, ¿verdad? Entonces Cristo reinaría desde Jerusalén con sus santos. Esta es la interpretación premilenialista que está tomando esto de manera más literal. ¿Okay? La segunda postura
es la postura del postmilenialismo. Postmilenialista, o sea que dice post el milenio. Quiere decir que la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo va a venir después de que se cumplan los mil años. Y la primera venida de Cristo sucedió hace 2000 años cuando Él vino a juzgar a Israel y a Roma. O sea que cuando Él vino, ¿verdad? Ya Él venía a cumplir lo que dice la Escritura que estaba cumpliendo antes del milenio. ¿Okay? De tal forma que cuando Él reina, está reinando, pero desde el cielo. O sea que ya vino Él y el milenio es después de la venida de Cristo. Perdón, ahí me equivoqué, les dije que Él venía después del milenio, ¿verdad? No, Él vino ya antes del milenio. El milenio viene después de la venida de Cristo. Entonces, hasta yo ya me estoy confundiendo. La resurrección de los santos para los postmilenialistas significa la regeneración de los creyentes, lo cual tiene mucho sentido por lo que algunas cosas dicen aquí en la Escritura y algunas cosas que dijo Jesús. El problema es que aquí dice que los tronos donde están reinando los santos están en los cielos. Entonces, si los santos reinan con Cristo por medio de la regeneración, no concuerda que estén los tronos en el cielo, pero ellos están reinando en la tierra. Sin embargo, el postmilenialismo lo que dice es que el milenio ya está sucediendo. Estamos ahorita dentro del milenio, entonces Satanás está atado y lo que podemos esperar es que cada vez más la iglesia va a avanzar más y va a avanzar más hasta que todo el mundo sea creyente y se establezca el reino de Cristo por medio de la iglesia. Entonces los postmilenialistas creen que la cosa va a ir mejorando cada vez más y más y más a manera que haya cada vez más y más cristianismo. Y la tercera postura es el amilenialismo. El amilenialismo es parecido al postmilenialismo en el sentido de que Cristo vino antes del milenio, vino cuando vino a triunfar en la cruz, y lo que hace referencia de que Satanás es atado fue cuando Cristo lo ató por medio de su victoria en la cruz. Entonces el reino de Cristo es desde el cielo. Y la resurrección, lo que significa, la primera resurrección es un acto simbólico, así como los postmilenialistas, también la resurrección es algo simbólico y significa la victoria de los santos una vez que mueren. En otras palabras, como leíamos nosotros en otras partes de Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver en capítulo 12, que dice que los creyentes vencen a Satanás por el testimonio de su vida. Al ser ellos fieles, están venciendo y teniendo victoria a Satanás, de tal forma que si ellos mueren, están en la presencia de Dios y de alguna manera ahí están reinando junto con Cristo. Entonces el amilenialista es incorrecto pensar, el nombre dice amilenialista, pareciera como si los amilenialistas no creyeran en el milenio. Sí creen el milenio como algo simbólico, pero en este sentido, ¿verdad? Ellos están esperando que el reino de Cristo aparezca cuando Él regrese. En otras palabras, no están esperando que los creyentes estén reinando aquí en la tierra como lo creen los postmilenialistas y lo creen los premilenialistas. Por eso probablemente les pusieron amilenialistas. Total, en estas tres posturas quiero que las conozcan, no se preocupen mucho por ellos. No traten ustedes de ver cuál es la buena y cuál es la que valga, porque hay volúmenes enormes escritos defendiendo cada una de estas posiciones y les puedo asegurar que los tres tienen argumentos igual de buenos. Entonces quiere decir que el Señor se está divirtiendo con nosotros, diciéndoles: di mi visión,
ahí está la cosa, pero no le entienden. Y pues sí, tiene toda la razón, no le entendemos, pero somos a veces tan arrogantes que pensamos que sí podemos entender las cosas que no nos son reveladas abiertamente. Las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer no es: ¿cuál es, Señor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Vienes antes? ¿Vienes después? ¿Cómo vienes? ¿Cómo? Más bien la pregunta es esta: ¿por qué Cristo le revela a Juan esto? ¿Por qué le dice que Satanás es atado y echado fuera y que la iglesia y sus santos reinarán por 1000 años? Que lo único que sabemos de los 1000 años es que es un periodo de tiempo muy largo. Es todo lo que sabemos. Es un periodo largo, ¿verdad? Si sabemos nosotros que 7 años es un periodo largo, ¿verdad? Y lo compara el Señor esos 7 años con 3 días y medio, que es el tiempo corto que se ha soltado Satanás. Entonces sabemos que 1000 años es un tiempo largo. Pero ¿por qué Cristo pone esto en Apocalipsis? ¿Por qué se lo dio a su iglesia hace 1900 años cuando fue escrito? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos ver claro en este pasaje? ¿Qué aplicaciones podemos hacer a nuestra vida al respecto? Y les aseguro que no tiene nada que ver con que si cuándo viene el milenio, si no viene, que si Cristo viene al principio, que si viene al final, sino qué cosas podemos ver claro en esto, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, agárrense. Si ya los dejé completamente confundidos, espero que al final queden cuando menos con algo para sus vidas. ¿Ok? Y quiero que regresemos, hermanos, al capítulo 12, versículo 7. ¿Ok? Esto ya lo vimos en el capítulo 12. Una regla para la Biblia es que la Biblia debe de interpretar la Biblia. ¿Ok? Entonces, hay cosas en el mismo Apocalipsis que nos indican que ya algo está sucediendo, que algo ya sucedió. Pero miren, en el capítulo 12 dice esto: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. En estos dos pasajes, en el capítulo 12 y en el 20, se describe al dragón con el nombre específico, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ahí está una clave también, ¿verdad? En el capítulo 20 está diciendo que se ató para que ya no engañara al mundo. Entonces fue arrojado, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Fíjense esa expresión: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron. ¿Quiénes son ellos? Los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, nuestros hermanos. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces aquí hay una clave que nos ayuda y que creo que para nosotros nos orienta un poquito a inclinarnos más a de estas tres interpretaciones, a cuál inclinarnos. Y nos tenemos que inclinar por lo que aquí está describiendo, que la salvación empezó. Los ángeles anunciaron: ya vino la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Cristo empezó a reinar. Cuando Cristo hubo algo que Él hizo
que venció al diablo, y entonces empieza el reino de nuestro Dios, el cual él anunciaba, decía: el reino se ha acercado, el reino ya está aquí. Y aquí los ángeles están diciendo: ya está reinando nuestro Dios. ¿Y cómo fue que Satanás fue vencido? Dice: Satanás fue vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces lo que está haciendo referencia Apocalipsis 2 es una visión simbólica de una atadura y un arrojamiento de Satanás y sus ángeles que sucedió por medio de la cruz. La sangre del Cordero es lo que vencieron, por ello vencieron. Y dice: y ellos, o sea los hermanos, vencieron también por medio de la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas, dice, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces quiere decir que el milenio, cuando Satanás es aquí atado, dice que el ángel lo ata con una gran cadena, lo prende y lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo. En el capítulo 12 no dice que lo arrojan al abismo, dice que lo arrojaron a la tierra, ¿verdad? Lo arrojaron a la tierra y sus ángeles junto con él. Acá dice que lo arrojaron al abismo y está de alguna manera atado, y se puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Nosotros hemos estado leyendo la actividad de Satanás y las cosas por lo que está siendo juzgado, y cómo, ¿verdad?, las estrategias de Satanás y todo lo que ha llevado a cabo el diablo. Pero creo que en este capítulo el Señor está queriendo que nosotros veamos todo eso que hemos leído anteriormente y que ahora lo podamos interpretar correctamente, diciendo: hey, eso que ha estado haciendo Satanás lo ha estado haciendo atado. Porque si una cosa sabemos, hermanos, es que Satanás aún no es desatado. En otras palabras, todo lo que se le ha permitido a Satanás hacer, se le ha permitido hacerlo para cumplir los propósitos de Dios. En otras palabras, su poder está limitado. Satanás está acotado. Hay un límite donde se puede él mover, y no más allá de ese límite. Toda su actividad está limitado solamente a lo que Dios le ha marcado. Entonces, en estos primeros 6 versículos, del 1 al 6, en donde estaba diciendo que él fue atado para no engañar las naciones, tiene una interpretación que a nosotros nos ayuda mucho pensar. Que Satanás, al estar limitado, quiere decir que la iglesia ahorita, antes de que él sea atado por última vez, porque ya vimos lo que eso significa, que da muerte, ataca a la iglesia, la quiere destruir, viene una tribulación como nunca antes ha venido, muchos morirán, la iglesia va a ser probada de una manera, dice, esos días se van a tener que acortar, eso dijo Jesús, esos días se van a acortar, porque si no, no se salvaría nadie. Cuando eso suceda, que vengan esos 3 días y medio, ese corto tiempo que será soltado, aún no sucede. Y si eso no ha sucedido, quiere decir que entonces ahorita hay oportunidad para avanzar el evangelio. Ahorita podemos nosotros ver lo que Jesús le dijo a Pedro: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En otras palabras, lo que hemos visto a través de la historia de 2000 años de la iglesia, que ha venido lo que haya venido, la iglesia sigue avanzando. O sea, se levantó Rusia, se levantó China y dijeron: aquí no va a haber evangelio y nunca va a haber evangelio, y vamos a cerrar todas las iglesias y vamos a quemar todas las Biblias y se va a acabar el evangelio. La iglesia más grande del mundo está en China. Cayeron primero las naciones, cayeron primero los estados, y la iglesia no cayó. Quiere decir que aunque la bestia viene
impone sus regímenes, la iglesia aún así avanza. En otras palabras, tenemos ventaja en la guerra espiritual. Podemos avanzar, hay oportunidad. Es un tiempo de gran posibilidad en el que debemos aprovechar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Podemos avanzar contra el enemigo porque ha sido atado y no puede detener ni engañar a la gente al punto de que se detenga el evangelio. ¿Saben una cosa? Si nosotros salimos a predicar el evangelio a esta ciudad, va a haber gente que se va a convertir. Pablo decía, ¿verdad?, que vendrá un día cuando eso ya no va a suceder. Cuando se ha revelado el maligno, ¿verdad? Ya eso no va a suceder. Va a ser demasiado tarde. Pero ahorita no es así. Entonces, si eso es lo que estamos viendo en otras partes de la Biblia, quiere decir entonces que estar pensando nosotros que Cristo va a venir y entonces que va a establecer su reino aquí en esta tierra por 1000 años, que nosotros vamos a reinar junto con Él aquí físicamente, probablemente no sea eso lo que la Escritura esté revelando. Ahora, concuerda con muchas otras cosas, esa es la postura premilenialista, pero no concuerda en términos de qué estamos haciendo ahorita. En otras palabras, ahorita tendríamos que pensar que Satanás está suelto. Pero vamos lo que dice la Biblia. La Biblia enseña claramente, por Jesús y por los apóstoles, que Satanás ha sido atado. Fíjense Mateo 12:28. Anótenlo nomás, aquí lo van a poner arriba. Toda esta cita les voy a dar muchas citas, así que nomás anótenlas. Mateo 12:28. Dice Jesús cuando fue acusado de que él echaba fuera los demonios por el poder del diablo. Dijo, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Entonces la venida de Cristo, si una cosa vino a hacer Cristo, es establecer el reino de Dios. Está aquí, compa. Estos demonios se me sujetan. Y cuando Jesús con su palabra decía, sal de ellos, salían huyendo. Y cuando le dijeron, tú estás endemoniado y por eso te hacen caso los demonios, dijo, ¿y a poco una casa está dividida entre sí mismo? Si yo saco los demonios, es porque yo he venido a atar al hombre fuerte. Y por eso es que lo puedo hacer. Entonces Jesús mismo estaba enseñando que Satanás estaba siendo impedido ya por la presencia de Jesús en esta tierra. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro menciona esto, escribe esto: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. A ver, ¿cómo? Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Quiere decir entonces, Pedro está hablando en el pasado. Está hablando en el pasado, que algo después de la victoria de Cristo Jesús, Satanás vino Jesús y Satanás fue atado y fue guardado, dice el apóstol Judas, fue guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Quiere decir que los apóstoles entendían que Satanás estaba sujetado ya, que sus demonios estaban sujetados ya, estaban esperando, como le dijeron los demonios a Jesús, ¿has venido ya a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ya empezó esto? Si no es así, déjanos meternos ahí a los cerdos. Están tan limitados que andan buscando cerdos donde meterse. Entonces la Escritura nos está enseñando que ya hubo un despojo de Satanás, que ya fue limitado Satanás. ¿No será esto entonces lo que signifique que él fue atado por 1000 años en un periodo largo? Porque la verdad, hermanos, es que nosotros no estamos a la merced del diablo. Si él actúa contra nosotros es porque Cristo
se lo permite, como le permitió que fuera sacudido Pedro. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, me ha pedido Satanás permiso para sacudirte. Te lo aviso porque sí le di permiso, pero no te preocupes, yo estoy orando por ti. Señor, yo te pido que no le des permiso al diablo. Pero la verdad de las cosas es que el Señor permite que tengamos, a veces le da permiso al diablo que nos resista para nosotros crecer, para nosotros fortalecernos. ¿Okay? Miren esta escritura, es una escritura muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Está hablando de nuestra salvación. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y eso es lo que está haciendo referencia a lo que estábamos cantando. El Señor con su sangre nos libró de todos nuestros pecados. Pero noten lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea, Jesús triunfó sobre Satanás, sobre potestades y autoridades, ahí en la cruz. Ahí los venció. Por eso es que Cristo, cuando andaba aquí en la tierra, les decía: aquí ya está el juicio del mundo, ya está aquí, yo estoy yo. Dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Ahora va a ser echado fuera. En otras palabras, la cruz establece la derrota de Satanás y establece un camino de gracia hacia la salvación. Cristo triunfa en Satanás, sobre Satanás, porque elimina los argumentos que tenía, elimina la entrada que tenía Satanás para mantener al hombre bajo su pecado. No puede impedir, Satanás no puede impedir la salvación de un hombre. No puede, porque es una obra de gracia de parte de Jesús. El que Jesús quiera, el que Él diga: lo salva. Y Satanás no puede hacer absolutamente nada, está totalmente atado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Por eso. Entonces ya hubo una victoria y ya hubo una atadura. Gloria a Dios. Ahora, vamos viéndonos a los santos. Dice aquí que vio a esta multitud de personas, ¿verdad? Vi las almas de los que habían sido decapitados, las almas que vuelven a la vida. ¿Okay? Entonces ahí dicen: ok, Carlos, pues sí entendemos que Satanás fue atado, pero ¿qué onda con estos que están reinando con Cristo? Si tú dices que Cristo está reinando, bueno, ¿qué onda con los santos? Aquí el problema de tomar esto, cuando la Biblia dice la primera resurrección, tomarla como si fuera a haber una resurrección y luego van a pasar un largo periodo de tiempo antes de que venga la resurrección final. Este es un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir, la Biblia dice que la resurrección, al venir la resurrección, el último enemigo que aquí dice que es lanzado al lago de fuego es la muerte y el Hades. Es el último enemigo. O sea, primero entra la bestia, primero entra los demonios, primero entra Satanás, y el último en entrar es la muerte. ¿Cuándo es derrotada la muerte? Con la resurrección de todos los muertos. Y ahí es cuando es arrojado al lago de fuego la muerte. Y el Hades es el lugar donde están los muertos que mueren sin Cristo. Entonces, si el Señor debe reinar, dice 1 Corintios 15:25, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte,
entonces no concuerda eso que está establecido, eso que dijo Jesús, eso que dijeron los apóstoles, no concuerda con pensar que hay una resurrección, luego un largo periodo de tiempo, la muerte sigue reinando. En otras palabras, hay una resurrección, pero se sigue muriendo la gente. Entonces ahí está medio raro. ¿O a poco esos que resucitaron van a vivir por 1000 años? ¿Y van a reinar sobre quiénes? Sobre la gente, ¿verdad? O sea, esa es la postura premilenialista, ¿verdad? De que van a reinar esos que resucitaron, pero pues no se van a morir, y la otra gente que está ahí en el mundo, pues esos se están muriendo, ¿verdad? Todavía sigue reinando la muerte. O sea, está medio confuso. Pero ¿qué es lo que nosotros sí podemos saber? ¿Qué es lo que sí sabemos de seguro? Pues lo que sabemos de seguro en nuestras vidas es que la Biblia es muy clara en que los santos de Dios tienen ya vida eterna aún estando aquí en la tierra. Jesús lo dijo así en Juan 6, capítulo 6, versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, o sea, Jesús hablando de él mismo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y luego en el versículo 54 lo repite y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Más adelante en el capítulo 11 dice: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. O sea, la enseñanza clara de la Biblia es que el creyente ya tiene una vida, y que esa vida es de tal naturaleza que no va a morir aunque muera su cuerpo. Entonces, cuando habla aquí de los bienaventurados que no prueban la segunda muerte, está hablando de aquellos que ya recibieron una calidad de vida que va a perdurar para siempre. La vida espiritual del creyente ya es una vida eterna. Es incorrecto pensar que somos simples pecadores arrepentidos y que no hay diferencia entre nosotros y las personas que no conocen a Cristo. Sí hay una diferencia enorme. Ellos están muertos y nosotros estamos vivos. O sea, Cristo vino a darnos vida, y el problema es que no creen, el problema es que ustedes no se dan cuenta, el problema es que el diablo los engaña de pensar que ustedes son iguales ahorita que antes que no tenían a Cristo Jesús. Si son ustedes iguales ahorita que antes que no tenían a Cristo Jesús, no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo. Pero saben una cosa, si algo debo estar seguro yo en mi vida es que yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo. 35 años yo he vivido una vida con Cristo Jesús, y antes de esos 35 años yo no tenía a Cristo Jesús, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y la Biblia es muy clara de que nosotros ya tenemos una vida. Entonces ya tenemos vida, es una vida eterna. Y Jesús dijo: tú no vas a morir jamás. Señor, yo me voy a hacer viejito y me voy a morir. Señor, me va a dar un cáncer y me voy a morir. El Señor dice: tú no vas a morir jamás. Morirá tu cuerpo, viejo. Y tú vas a venir a pasar acá y estás en victoria. Tú ya estás conmigo. Efesios dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero Señor, yo estoy acá en la tierra y me levanto en las mañanas y torcido y tardo como media hora para enderezarme. ¿Cómo que estoy sentado en lugares celestiales? Tú ya estás sentado. Y Pablo dice: ya nos resucitó. Efesios dice que ya nos resucitó con Cristo Jesús y ya nos sentó en lugares celestiales. Yo todavía estoy aquí. Entonces quiere decir que este reinar de los santos pudiéramos nosotros interpretarlo también como algo simbólico. La primera resurrección es algo simbólico. Ahora, dices: ok, bueno, ándale pues, te lo acepto. Pero ¿cómo está esto que están reinando con Cristo? Bueno. Fíjense lo que dice Lucas 10:17.
Dice que los manda a los 70, dice, vayan y bendigan a la gente, oren por la gente y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el reino de Dios. Salen, ¿verdad? Y luego los 70, estos discípulos que mandó, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. La Escritura está llena de expresiones en donde el creyente, Jesús dice, yo ya hice una obra en ti, yo ya te comisioné a ti. En la gran comisión en Mateo 28 dice, toda autoridad, dice Cristo, me has dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Está dando una orden el Señor, no está diciendo, vayan a ver si pueden, vayan a ver si los deja el diablo. Y Señor, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, vayan. Él está reinando ahí en Mateo 28. Y a nosotros Él nos está diciendo, y a ti te doy autoridad para que camines entre las serpientes, no te preocupes, no te van a hacer daño, tú ve y cumple mi propósito. Es un peligro de Apocalipsis, es leer Apocalipsis y salir asustados. Señor, ¿qué va a pasar? Y el diablo va a venir y nos van a perseguir y nos van a echar en las cárceles, nos van a matar. Tal vez a algunos de nosotros sí nos pase eso. Pero vamos a tener victoria en eso. Como tuvieron victoria los apóstoles. Todos los apóstoles murieron como mártires. La primera iglesia toda fue mártir. Y no los derrotaron. Satanás no pudo. Y entre más los mataba, dice la historia, los historiadores dicen, la vida de la iglesia, la victoria de la iglesia, el avivamiento de la iglesia, la prosperidad de la iglesia son los sangres de los mártires. Cada vez que matan uno, ¡pum!, crece la iglesia. Cada vez que uno de ellos muere en el nombre del evangelio, avanza más. Eso está sucediendo ahorita en el mundo musulmán. Meten a los pastores a las cárceles, se mueren los pastores, matan a los pastores y avanza la iglesia. Yo me imagino que Satanás, si tiene pelo, se los está jalando. Y dice, pues no puedo contra la iglesia. ¿Cuándo va a poder contra la iglesia? Cuando sea desatado. Hermanos, y cuando sea desatado, va a tener un propósito muy sencillo. Por eso es que va a ser muy pronto. Va a ser un tiempo muy corto que sea desatado por una cosa. Cuando Satanás sea desatado, se va a saber quién es realmente del Señor y quién no. Muy fácil. ¿Quién está dispuesto a morir por su Cristo y quién no? ¿Quién va a negar su nombre y quién nunca va a negar a Cristo Jesús? ¿Quién sale corriendo a esconderse y quién está preparado para encontrarse con su Salvador? Por eso va a ser desatado Satanás en los últimos tiempos. Entonces, si tú estás aquí sentado pensando que es una buena onda y mira, me estoy acercando y yo quiero arreglar mi vida, y piensas que el cristianismo es así como una especie como de religión para ser buen niño, buena niña y portarte bien y que todos digan, oye, qué buena persona eres. Tú, sí, soy cristiano. Yo te voy a decir una cosa, si tú no tienes a Cristo y amas a Cristo por sobre tu vida, por sobre todas las demás cosas, te estás engañando tú solo. Y el que te está engañando es Satanás. El que está atado, está atado, pero no está callado. Te está hablando y te está diciendo, sí, hombre, sí, hazte buena persona, arregla tu vida, ya, deja de tomar, reconcíliate con tu esposa, etcétera, ya, sé buena persona. Así como vas al gimnasio y ya como saludable, como espinacas todos los días, y mira, tomo leche agua embotellada, purificada, de la que no tiene, alcalina y todo, y tomo vitaminas. Ay, también voy a la iglesia y leo la Biblia y oro, y mira, yo soy buena persona. Es religión, eso es lo que es religión. El cristianismo no se trata de eso. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, estás perdido. Y es lo que vamos a ver en la segunda parte. Después de que pase el milenio,
¿verdad? El versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y a Magog, que es una referencia a una profecía en el libro de Ezequiel, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. O sea, todo el mundo se va a voltear contra la iglesia. Eso es lo que está escribiendo, una guerra contra la iglesia. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces la guerra que van a hacer contra Cristo va a ser contra su iglesia. Y se subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Me encanta este versículo. Porque así como que, así, ya se acabó. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Como decía Chovy, así como que falta, o sea, no hay acción aquí, no hay el Señor de los Anillos, ¿verdad? Y espadas, no, descendió fuego del cielo, se acabó. El propósito de saltar a Satanás no era la lucha, no era vamos a luchar contra el diablo, no. Suéltalo. Mira, ahí se quedó ya en el centro, ahí están rodeados, mira, ese es mi pueblo. Ahora sí, devoren a todos los demás. Se acabó. Nomás para eso es. Es hasta, se ve hasta pues no sé, ¿verdad? Es totalmente débil. O sea, totalmente impotente el diablo. Lo sueltan para quemarlo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El castigo de Satanás, de sus demonios, es eterno, es un tormento eterno. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cada mentira que pronunció, cada opresión y cada tropiezo, cada engaño, cada seducción, cada tentación que él y sus demonios en sus artimañas trajeron a la iglesia, va a ser juzgada y va a ser castigada. Eternamente va a ser atormentado día y noche. Hermanos, el enemigo es un enemigo derrotado. El diablo está derrotado por Cristo Jesús. Este no es Dios, el bueno, ¿verdad? Y Satanás, el malo, y están como que en una lucha como la guerra de las galaxias, el bien y el mal. ¿Cómo se llamaba? La fuerza, ¿verdad? Contra el otro, ¿cómo se llamaba? ¿La qué? El lado oscuro y la fuerza, ¿verdad? Eso es confusionismo, es paganismo. No hay tal cosa. El que reina en los cielos. Tuvimos una reunión los pastores con el presidente municipal y fue mi gusto poderle decir al presidente municipal, es mi amigo y se lo dije en buenos términos, le dije, mira, es muy sencillo. El rey de Ciudad Juárez es Jesucristo. Punto. El rey de esta tierra, el que tiene toda autoridad, es Jesús. Y Él puede hacer lo que le plazca en esta tierra. Eso es lo que dice Salmo 2. Él hace lo que le place. Entonces, Él es nuestro Señor. Y nosotros a veces actuamos como que si eso no fuera cierto. Ese es el engaño del enemigo. Eso es lo que Él está hablando. Eso es lo que Él está diciendo. No puede detenernos. Y entonces lo que hace es decir, no, es que tú eres un pobre, bueno, para nada, cristiano mediocre, chafa. ¿Verdad? No, si tú le hablas, nadie te va a hacer caso. Todos se van a reír de ti. ¿Verdad? Mira, tú no puedes ni con tu vida. ¿Qué andas haciendo queriendo alumbrar tú allá en la calle si eres oscuridad en tu casa? Y no hacemos nada.
y no perseveramos. Y empezamos a leer la Biblia y empezamos a orar, sí, Señor, y al ratito ya estamos sintiéndonos culpables otra vez. No, pues mira, es que yo ya. Cualquier cosa nos desanima, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de perseverar. No, pues qué mala onda. Y andamos arrastrando los pies y el diablo riéndose, que atado, derrotado, está logrando que la iglesia no cumpla su propósito. Diablo, algo tiene, por algo es diablo. Es astuto. Es astuto. Entonces nuestros enemigos principales, ¿qué es lo que no está derrotado? No está derrotada la muerte aún. Aunque nosotros ya tenemos una victoria porque sabemos que ya no moriremos. Pero la muerte será el último enemigo. Satanás no está todavía en el lago de fuego. No está siendo atormentado. Ahorita está atado. Pero está como león rugiendo buscando a quien devorar. Luego viene el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y también me encanta este versículo. Delante del trono blanco, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Yo veía la tierra, el mundito, pues no sé cómo huirá, pues dando vueltas, yo creo, ¿verdad? Los cielos, ¿cómo huyen los cielos de la presencia de Dios? Es una expresión hermosa, ¿verdad? Huyeron y no encontraron dónde esconderse, y no encontraron dónde irse. Yo los veo ahí todavía corriendo, alejándose de la presencia de Dios. Váyanse para allá, y se van. Nunca van a dejar de correr. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Satanás es soltado, es castigado, y luego viene el juicio, hermanos. Este es el juicio final. Y estamos viendo cómo pasa la creación a su término final. Dios no va a venir a reformar este mundo. Este mundo está contaminado. ¿Saben ustedes qué tan contaminado está este mundo? Más pónganse a contar la sangre que ha sido derramada en este mundo injustamente. Este mundo no puede estar en la presencia de Dios. Él es el rey de este mundo, y cuando Él se siente en su trono blanco a juzgar, el mundo va a desaparecer. Va a desaparecer, y va a desaparecer totalmente. Dice el apóstol Pedro también en segunda de Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios no va a reformar el mundo, no va a barrer el mundo, no va a limpiar el mundo, no va a mejorar el mundo. Okay. Si tú eres ecologista, qué bueno, cuida el planeta. A lo mejor si lo cuidas tanto, ¿verdad?, va a arder más fácil. No estoy diciendo que no cuides el planeta, ¿ok? Yo tengo nietos, también quiero que cuando ellos crezcan haya agua y papel, ¿verdad? Pero date cuenta, tomar la ecología como una religión, como tantas personas que lo toman como una religión, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar los animales y salvar a los perros. Y yo sé que hay gente aquí que ama a los perros, sí, pues qué bueno, yo también me gustan mucho los perros. Todo va a ser quemado, todo. Entonces tus afanes por acumular cosas, por preservar cosas, por coleccionar cosas. Piensa tú qué tan vano es eso, pensando que se va a quemar. Desde la perspectiva de Jesús, se lo va a quemar. ¿No? ¿Para qué lo juntas, verdad? Para que luego digas, Señor,
batalles más para entregarlos. Yo no sé, ¿verdad? Pero esa es una realidad. La tierra huye de la presencia, los cielos huyen. Hermanos, los humanos somos tan tremendos que hasta la atmósfera está contaminada ya de mugres, ¿verdad? Ponemos tantos, ahora toda la onda del internet y todo por los satélites y tantas comunicaciones que queremos tener, ¿verdad? Tenemos el cielo lleno de satélites y luego se descomponen y se quedan ahí arriba. Está lleno de basura. Cuando venga Cristo, ¿verdad? Va a venir y dice, todas estas mugres que están aquí, ¿qué onda? Son mugres que nosotros levantamos allá. Hasta en la luna hay mugres. Ahora hasta en Marte vamos a dejar basura. Todo va a arder. Luego, los hombres, los muertos, los chicos y grandes, dice aquí, los chicos y grandes van a ser juzgados. Y la clave en el juicio es dual. Va a haber 2 libros. Dice, los libros en plural van a ser abiertos. Son muchos libros. Imagínense las vidas de ustedes y de todos los seres humanos que han existido. La vida totalmente, completamente escrita. Ahí está registrada. Dice Jesucristo, ni una sola palabra va a quedar sin ser juzgada. Ni una sola palabra va a dejar de estar anotada ahí donde están en esos libros. Dice, y luego hay otro libro. El otro libro es un libro de Jesús. Dice el capítulo 25, es el libro de la vida del Cordero. Él lo trae. Él trae, como si trae su agenda. Él la trae. Él está escribiendo en ese libro. En el libro de la vida, lo único que hay son nombres. Se van a abrir los 2 libros. Y en el trono vamos a pasar delante de Él y lo primero va a decir Jesús, chécame el libro. Simbólicamente lo estoy haciendo aquí, no va a ser. Chécame el libro, a ver las Cs, a ver si vienen Carlos Contreras. Y yo voy a estar ahí parado. Y si es un ángel, así que se va a tardar ahí, al cabo, como está toda la eternidad, pues quién sabe cuánto se tarde. Y yo me imagino que estás parado ahí, ¿verdad? Contreras, Carlos, Contreras, Álvarez, búscale bien. Imagínense que esté leyendo y que empieza a hacer el ángel. Se va a leer primero si está tu nombre ahí. Va a haber un juicio de tus obras. Pero ese juicio va a ser sobre las bases de cómo viviste tu vida. El otro, si no está tu nombre ahí, dice, todos los que no estuvieron en el libro, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado a la boca. Punto. Las palabras estás ahí, Señor, pero mira mis obras buenas, mira, ¿está tu nombre? No está, arrojen al agua. Pero, no hay pero, arrojen al agua. Pero si nunca hice nada malo, no te estoy preguntando, arrójenlo al lago del fuego. Y muchos irán al lago de fuego alegando, pero que yo siempre fui cristiano, mi abuelita era cristiana, mi papá también, y yo nací, como escuché a una persona, yo nací en una cuna cristiana. ¿Qué es eso? No existen las cunas cristianas. No hay tal cosa, no hay nietos del Señor, no hay sobrinos del Señor. ¿Okay? O son hijos y está su nombre escrito ahí, porque Cristo escribió tu nombre en el libro, o no está. Entonces, yo les digo a las personas, ¿por qué sabes tú que eres cristiano? No, pues es que yo hice esto, hice aquello. No, espérate. La única manera de saber si eres cristiano, lo único que te hace cristiano es que Cristo tome su pluma santa, abra su libro y anote tu nombre en ese libro. Pero es que yo levanté mi mano en 1994 y
Pero es que yo siempre he sido cristiano, es que yo siempre he vivido en la iglesia, siempre. Pero si no está tu nombre escrito en el libro. Por eso dijo Jesús, en ese día muchos me dirán, Señor, pero sí sé yo, hasta milagros hice en tu nombre. No te conozco, no estás en el libro. La salvación, hermanos. Si nosotros predicáramos correctamente la salvación, correríamos a caer de rodillas, a clamarle a Cristo y a pedirle misericordia, diciéndole, Señor, sálvame, pon mi nombre en tu libro, sálvame. Porque para eso vino Cristo Jesús, a morir en la cruz, para que nosotros podamos entonces clamar a Él y ser escuchados. Eso es todo. Y para que aquel que crea que Cristo es capaz de salvarlo, creyendo, se entregue a Él, y entonces Cristo, viendo esa fe y ese arrepentimiento, diga, bienvenido, recibe mi salvación, te anoto inmediatamente, eres justificado de tus pecados. Ahora quiero que vivas y cumplas mi propósito. Ese es el cristianismo. ¿Por qué seguimos cantando y cantando y cantando sobre la cruz y que Él pagó por mis pecados y Él me salvó y Él vino a salvarnos y Él vino a morir? ¿Por qué estamos celebrando la Navidad? ¿Por qué vino Cristo Jesús? Vino para hacer posible que los seres humanos pudieran ser anotados en ese libro. Eso se trata. No estamos jugando a la religión, ni a los buenos cristianos, ni la vida de éxito, ni de prosperidad, ni de nada de eso. Estamos predicando la salvación en Cristo. Que Cristo Jesús, al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados, por tus pecados, para que si tú clamas a Él, si tú vienes a Él y le dices, Señor, ten misericordia de mi pecador, Cristo te pueda ver y puede decir, está bien, te perdono. Yo ya pagué por lo tuyo. Tú ya no tienes que morir, no morirás jamás. Está haciendo referencia a la segunda muerte, que es el lago. No morirás, quiere decir, no vas a ser lanzado al lago de fuego. Y es un acto, es un decreto justificatorio de Jesús que sucede en el momento que Él escribe tu nombre. No puso en el libro de la vida, voy a poner una C y otra C. Vamos a ver cómo funciona Carlos. Vamos a ver si se porta bien, voy a poner la A. Y luego si otros 5 años más, pues una R. Ahí la llevas, ya llevas, casi completaste el car. Cuando Él ve tu fe, ve tu arrepentimiento y Él te concede la salvación. Tú no le concedes nada a Cristo Jesús. Tú vienes a Él y Él te concede la salvación. Él en ese momento, al anotar tu nombre, dice, eres perdonado, levántate. Ahora ve y vive la vida, busca mi reino. Yo soy tu Padre, aprende lo que eso significa, lee mi palabra, obedece lo que yo te mando. ¿Okay? Sé fiel, porque al final de ese tiempo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:9, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros, si estamos incluidos ahí, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nosotros también hemos ahí de comparecer, hermanos, y vamos a ser juzgados. Y la Biblia, Pablo lo explicaba así, ¿verdad? Algunos se edificaron sobre Cristo con piedras preciosas y metales preciosos, y otros con pajita y con palitos. Y ese fuego lo va a quemar todo. Y dice, y unos van a llegar ahí y van a estar ahí delante de Cristo, habiendo pasado por ese fuego, con los pelos así humeándoles, ¿verdad? Y va a decir el Señor, pues este pasó como uno que salió, fue rescatado del fuego, ¿verdad? Huele a carbón. Y otros van a salir resplandecientes. Sus obras van a engrandecer su fe. Y ese día ellos dirán,
Cristo les dirá: recibe tu recompensa, hiciste tesoros en el cielo, ve y recíbelos. Tú, pues la hiciste, ¿verdad? Pero vienes todo quemado, ve y báñate. Vamos a comparecer y vamos a ser juzgados para recibir nuestra recompensa. La Biblia habla mucho de que Cristo va a recompensar nuestra fe y su herencia es nuestra recompensa. Entonces, conclusión, ¿entendemos el milenio? No. Pero sabemos una cosa, este pasaje nos ha recordado una cosa: Cristo ha triunfado en la cruz. Cristo ya nos ha dado vida. Cristo nos ha dado autoridad y Cristo ha atado a Satanás. Y entonces la conclusión que podemos llegar es esto: tenemos oportunidad, mientras tengamos vida, de trabajar, de esforzarnos, de hacer avanzar el reino del Señor y su evangelio. Estamos en una guerra, sí, pero el enemigo, que es mucho más poderoso que nosotros, está atado. Y por lo tanto, se nos ha dado la autoridad para hacer avanzar el evangelio. La pregunta es: ¿estás aprovechando ese tiempo? ¿Estás trabajando tú para hacerle agradable? ¿Estás tú sirviendo los propósitos de Dios? El apóstol Juan dice que Jesús les dijo esto a sus discípulos, hablando de él mismo. Dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Tomemos el ejemplo de Jesús. Si nosotros ahorita estamos de día y podemos trabajar, entonces vamos a hacer las obras del que nos envió. Vamos a hacer las obras del que nos envió. Si el enemigo está atado, vaya rey, o sea, el reino, que si viene Jesús, que si acá, que si la resurrección, ¿saben qué? Lo claro es claro: Satanás está atado. Por lo tanto, nosotros podemos avanzar su evangelio. Tú dices: pastor, si lo único que puedo yo hacer es tratar de venir los domingos a tiempos, ya me siento yo muy bien si vengo los domingos. Yo te voy a decir una cosa: si tú piensas que eso de alguna manera representa la vida cristiana, que tú te levantes más o menos temprano para venir los domingos a tiempo, yo te retaría a que le preguntes al Señor si tu nombre realmente está escrito en ese libro. O si simplemente estás viviendo queriendo seguir una religión. Así es. Si tú no estás viviendo día con día para buscar serle agradable a Jesús, tienes que preguntarte si realmente tienes a Jesús. Y en base a lo que acabamos de leer el día de hoy, yo te diría: no te arriesgues a descubrirlo el día que estés parado delante de Él. Ya, de rodillas, delante de Jesús, pídele, arregla cuenta. Señor, ¿estoy en el libro o no estoy? Revélame. Te aseguro que Cristo tiene la mejor intención de revelarte si no está. Pídele al Señor, porque hermanos, la iglesia tiene que avanzar. Hemos estado en esta serie de Apocalipsis durante todos estos meses. Qué bueno, hemos visto muchas cosas, hemos sido sacudidos. Vamos a terminar las próximas 2 semanas, pero en enero vamos a empezar una serie nueva y vamos a avanzar. Y el que realmente sea de Cristo, vamos a avanzar. Y dice Pablo: ya estuvo bueno, dice Pedro, perdón, ya estuvo bueno de andar viviendo para nuestras pasiones. Y el día del Señor está cerca. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar mientras hay luz.
Ya vendrá la noche cuando ya no podremos hacer nada y estaremos esperando que el Señor queme a sus enemigos y a nosotros nos lleve a su... Eso es lo que podemos sacar del milenio, cuando menos.